monstruo, men, o la montra en este caso. Llegó la montra. Aquí cambia la men. historia de cómo hicieron esta canción. Aquí dice, se adueñó nuevamente de la canción, más que TikTok. Sí, hombre. Exactamente. Nosotros le estamos dando la payola. Si Monse En supiera el este favor que le momento. hacemos aquí semanalmente, Exactamente. de mantenerlo Pero vamos a etiquetar, en vigencia con ¿no? nuestra audiencia. Durante Donato. 5 Ya años dijimos el background casi. de la canción y ahora mira cómo la transformamos para la montra con nosotros, Elizabeth Martínez, que viene siempre con unos temas interesantes que yo cada vez que salgo, mi cabeza ya no sabe para dónde meterse. Pero eso, ahí usted ve que ella es necesaria para su vida y hacer un hogar. Y el tema, el lado oculto de los condominios, Ay, cómo papá Dios. proteger tu inversión. Y yo lo tenía que decir así porque parecía una película de terror. Ya. Pero con nosotros, Elizabeth. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Felices de tenerte. Muchas gracias. Fíjense que este es un tema que traigo, como siempre, con la escucha de mis clientes, que Tan, tan, tan. unas cuantas gente a veces se escapan y compran solitos porque a veces creen que se lo saben todo y luego entonces se encuentran con los pequeños detalles que marcan la diferencia de tener una compañía o no. Una de ellas compró un inmueble y sin darse cuenta, no preguntó, muy feliz, de verdad lo compró en muy buen precio, pero a la semana y pico de ella haber firmado el contrato, la junta de vecinos, los condominios, dijeron que todo propietario tenía que dar $1.000.000 para arreglar el edificio. Ay, qué rico. Y luego, una cosita, Qué dato. un ¿1 detallito, millón? para arreglar el edificio. Qué lindo. El edificio Claro, de ella ella. compró a muy buen precio y no hubo tanta Wow. queja porque ella sabe que le va a dar valor. Pero la segunda fue también que después que compró el apartamento, está feliz en ese lugar, la pusieron en el chat de condominios y parece una gallera. Se están matando, todos no están entendiendo qué es lo que está pasando, por qué es que están peleando, que si se están robando dinero, que fulana está con qué sé yo quién, que la seguridad. Y me está bueno. diciendo, y eso es un lado oculto, porque mucha gente se le olvida de hacer preguntas relacionadas precisamente a qué está pasando con los condóminos, con los vecinos, cómo es la relación entre ellos. Y quise traerlo precisamente con un qué hago que me hizo una, y entonces Elizabeth, ya yo estoy adentro, ¿y qué hago? Pues bueno, Ya antes ahora. de firmar, fíjate que no son solamente los metros cuadrados, los acabados bonitos o una ubicación o los metros, como te dicen siempre. Vas a entrar a una comunidad posiblemente organizada, pero vas a entrar a una comunidad, Posiblemente. sí lo tengo que decir así, con sus reglas que tú desconoces, con su administración que no sabes si existe y con su historia. Elizabeth, debería agregar y sus personalidades, porque Ahí es que comienza lo bueno. Y Ahí ahí es que está el comienza. mambo. Y entonces eso puede marcar la diferencia entre tú vivir en paz o tú entrar a un dolor de cabeza constante porque vas a tratar de ver cómo, si eres de las personas que eres pacífica, vas a tratar de lidiar y de Claro. crear armonía, Claro. pero si no vas a entrar en un dimi direte por igual. Entonces, como agente, yo voy a recomendar algunas cosas que ustedes deben de fijarse antes de comprar. La calidad y la estabilidad de la administración. Muy poca gente pregunta, ¿quién administra? ¿De dónde viene? ¿Qué tiempo tienen administrando? ¿Cuánto se paga de mantenimiento? Sí lo preguntan, pero entonces comienza, ¿cómo es la relación de la compañía con los propietarios? Esa administración, ese pago, ¿hacia dónde se dirige? O sea, son preguntas que tú tienes que comenzar a hacer despacio. El nivel de morosidad de los propietarios. Claro. ¿Sabías que es un promedio más o menos entre un 5 o un 20% de la gente que deja de pagar mes tras mes? Más o menos una estadística. Entonces, tú tienes que saber, porque si es más, se va a notar en el condominio Sí, Claro. de manera inmediata. sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que saber si te vas a meter ahí o no. Para tú entonces tomar decisiones con inteligencia, a menos que tú prives en Salvador y entonces te quieras meter en un lío económico y comenzar a pelear. Pero el 5 al 20% de los propietarios tienen retrasos en los pagos. La existencia o no de un fondo de reserva. Y eso es importante, porque si no van a estar pidiendo a cada rato para los imprevistos. Ah, mira que se necesita para el portón. Ay, mira, $3,000 que se necesita para por cada propietario para la liquidación del personal. Para eso es que se utiliza un fondo de reserva. Y esos chines y chines y chines lo que indican es que hay alguien que no está haciendo buena administración. exacto. Aunque no lo veamos, puede ser alguien que esté administrando con la mejor de la buena fe. Pero pedir a cada rato fondos, eso significa que Mala hay planificación. Mala no hay planificación, ni Exacto. siquiera mala. No existe una planificación porque se planifica todo. Siempre hay un movimiento donde hay estadísticas, donde hay movimientos, donde hay un dinerito que tú dices, déjame guardarlo por si acaso. Entonces ahí está. Entonces, principalmente, esto yo lo traigo para la gente que compra para alquiler.
Porque si tú tienes un presupuesto establecido y a cada rato te están sacando 3,000, 2,000, 1,000, tu dinero para el retorno que tú quieres no te va a llegar. Entonces tú tienes que hacer la pregunta de manera importante. ¿Hay fondo de reserva aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha sacado? ¿Quién administra? ¿Por qué lo está administrando de esta manera? ¿Por qué no se saca el fondo de reserva? Y eso es vital. La frecuencia y la transparencia de las asambleas. Hay gente que no se reúne y tienen años constituidos porque hay un pleito. Sí. Entonces, Yo no me hablo con fulano. así mismo lo cogen personal. ¿Se reúnen? ¿No se Lo he reúnen? vivido. ¿Cuántos van? Óigame, a veces hay edificios que lo único que se reúne en la compañía de administración, 2 gentes más y ya. Y son los que toman Y decisiones. es el equipo. Para que ese es el equipo. Usted se reunió, Lili. Yo nunca he tenido que estar en grupos de meditación. Mire, entregan la información No he administrativa. vivido esa etapa de mi vida Eso todavía. Eso va, no te apures. Entregan la información administrativa de manera clara cuando se solicita, porque hay edificios y administradores que no la entregan. Y es sospecha, ¿por qué lo guardas? Claro. ¿Hay dudas en el manejo de eso? ¿Quiénes son los suplidores de los servicios? ¿Cuánto se le paga? ¿Es un presupuesto bueno lo que se le está pagando a esa persona? Porque entonces ahorita vienen y están alterando los fondos. ¿Qué puede pasar? Porque Supervisión del personal también. Óyeme, y además, ahora que lo traes, que lo debí de anotar, también el personal se ha liquidado y se está guardando los fondos para la liquidación de ese personal para que no venga de repente. Hay gente que tiene 20 años trabajando en un edificio ¿Sí? Tú y hay sabes, que darle un dineral. con el tema ahora de los parqueos, que los parqueos son un método de negociación dentro del tema de los alquileres y las compras, de cuántos parqueos tú tienes por edificio y cuánto eso cuesta, cuánto vale. Que si visitante, que si que no. si tú tienes uno que te sobra y se lo alquila a una gente, hay una búsqueda. Yo recuerdo, yo he vivido en 2 sitios mi vida entera, donde viví desde que nací hasta los 18 años y en donde vivo ahora desde los 18 hasta los 32. Y cuando nos mudamos en este edificio, graduándome del colegio, eso 2012, por ahí, había una persona que estaba ahí ya desde que se hizo el edificio. Tío tuyo casi. No, el personal que estaba ahí, sí. o sea, el edificio no tenía un año todavía hecho, pero él estaba ahí del primer día. Lo dejan ahí. Y él duró como 6 años en el edificio. Y habían personas que así habían comprado, no vivían en el país y tenían su apartamento vacío para cuando vinieran. Entonces los parqueos estaban vacíos. Sí. Él tenía un negocio, Un negocio de de alquilar alquiler. los parqueos. O de cambiar los parqueos. Es decir, a veces, y eso qué bueno que traes igualmente el tema, que a veces las personas no saben cuál es el parqueo y en el Exacto. título está y por la geoubicación, geolocalización, tú tienes que saber si ese que te dieron porque tú llegaste, también tú tienes que saber si ese es el que te corresponde, porque a veces hay uno que fueron de los primeros que compraron, dijeron, este me conviene más, cerca de la Claro, puerta, hizo el se cambio. colocan ahí y no necesariamente es el que corresponde. ¿Es ese el parqueo que me corresponde? Preguntas que son importantes porque hay otro vecino que se lo cogió y después dice, yo tengo 20 años aquí. Y me parqueo hoy. Y ese es mi parqueo, o ese es mi locker. Tienes que ir y verificar la realidad. Yo tengo un caso de alguien que una vez rompió el locker porque decía que un vecino se lo había tomado y la que estaba equivocada era ella. Rompió un locker y sacó todas las cosas que estaban Y dentro después Aquí pedí llegó al excusa. extremo. para pedir perdón. Imagínate tú. Entonces, Yo me mudo. miren, a veces se va a lo personal en vez de saber dirigirse de manera correcta a la documentación real. Entonces, muchos propietarios cuando venden están minimizando esas situaciones precisamente porque lo que quieren es vender y salir de esa locura. Claro. Entonces, yo lo que estoy tratando es que la gente entienda la importancia de saber el historial de las asambleas, que a veces son conflictivas, la repetición de gastos extraordinarios que siempre terminan afectando el bolsillo, señales de alerta que indican problemas de fondo, o sea, gente que está peleando por una administración que tú dices, ¿pero por qué se están peleando? Algún beneficio debe de haber oculto que a veces no nos damos cuenta. Entonces, señales de alerta, cambios frecuentes de administrador o contratos muy cortos. Una gente que te está cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Que nadie se queda. Porque si va ¿Cuál es el bien, problema? sí, cómo no, estados financieros incompletos o sin auditoría que no se muestran. Multas y gastos extraordinarios cada pocos meses. ¿Por qué que están poniendo una multa por una planta, por un ruido? Demandas o litigios con proveedores o entre vecinos. Le voy a poner una demanda a aquel por metiche porque me coge el parqueo. Por llevar, Tienes que estar atento a esto. Chats públicos llenos de pleitos personales en vez de ser asuntos administrativos. Entonces, preguntas clave antes de comprar. Me muestran el estatuto y el reglamento interno. ¿Qué se aplica de esto que está aquí? Todo el que compra tiene derecho a saber qué corresponde, qué no corresponde, qué hacer y qué no hacer. ¿Puedo ver los últimos 3 estados financieros y las actas de las últimas asambleas? Tú tienes que saber cómo se está comportando eso. El nivel de morosidad,
y cuánto hay en el fondo de reservas. ¿Qué contratos tiene la administración de seguridad, de limpieza, de mantenimiento y qué tiempo tiene ese contrato? A veces, por no saber, tenemos por años y años la misma compañía y no sabemos si la están haciendo, cómo lo hacen, si está bien pagado o está sobrevaluado. Existen demandas o procesos legales abiertos y se han encontrado luego que están dentro. Y mírame, lío grandísimo que después no le permiten vender. Yo tengo un caso de alguien que pusieron una demanda en el edificio y él no puede vender. Porque o entre el contratista original, porque estoy hablando de un edificio que es como el número 12 de esa constructora, pero apareció alguien y le puso a todos los edificios que construyó ese ingeniero una demanda. Y entonces tú dices, y ahora él no puede vender hasta que no se sane eso y él no tiene nada que ver con eso. Entonces, si ya compraste y descubriste que hay problemas, debes de comenzar, ya estás adentro. Sí, ya, el golpe está dado. En el lodo. Ya. Lo que yo siempre invito es a que sea lo más neutral y que no se deje llevar de cuestiones personales. Esto no es que fulana sale con que si yo quién, un chat no debe de venir para eso. Debe venir de manera administrativa y de forma inteligente y tú involucrarte. Porque el área común de cualquier edificio también forma parte de ti. Entonces, solicita formalmente los estatutos, actas y estados financieros para que tú vayas teniendo esa información y léelo. Porque eso parte también, que hay gente que no le gusta leer y entonces después que esté el lío hecho, es que quieren venir a investigar. Ya tú firmaste que lo recibiste, léelo. Busca apoyo profesional, un administrador o alguien que te ayude a conocer sobre las cifras que te están presentando. ¿Están en orden? ¿Están bien puestas? ¿Los pagos están correctos? Documenta todo y participa activamente en la asamblea. Recuerda que el cambio de administrador solo se decide ahí. Y el administrador se puede ir, pero tú, mientras seas dueña, vas a estar ahí adentro. Entonces, tú tienes que procurar de que eso funcione bien. Y si la situación es grave, valora proponer una administración externa, profesional y neutral. Un vecino puede no rotar, pero una empresa sí. Entonces, busca la manera de ver cómo esa persona, esa compañía que se está colocando como externa, pueda llevar y tenga la experiencia de saber manejar conflictos entre vecinos, porque por eso es que rotan tanto. Rotan mucho porque que no pueden lidiar con unos leones que aparecen en los chats. Entonces, ya dejen de preguntar, principalmente a muchos compradores, cuántos metros tienen, porque a veces los metros ni siquiera son tan importantes cuando hay una buena distribución. A veces no son metros, hay metros pocos, pero excelentemente bien distribuidos, claro, que muchos metros llenos de paredes que interrumpen. Pero más que eso, la invitación siempre va a ser, es cómo puedes tú integrarte a esa comunidad que te acabas de entrar, con tantas diferencias de personas que están ahí, una comunidad que trate de estar organizada, que sea una buena administración. Eso te va a garantizar mucha tranquilidad y más que todo va a proteger la inversión. Eso es, a veces la gente como compra solo, no lo sabe. Nosotros no sabemos los chismes de las constructoras. Nosotros solamente tenemos que poner a veces el nombre de una constructora o de un edificio y nosotros sabemos todo lo que está pasando, bueno, porque es nuestro trabajo. Claro. Sí. Entonces, siempre asesórate antes de comprar. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú has oído de este edificio? ¿Qué tú has escuchado de estos propietarios? Y nosotros pudiéramos decir mucha información valiosa para que después no te quejes o no te desencantes por estar comprando luego que ya diste una buena cantidad de dinero. Y saber, de repente también tirarse a dormir una noche sin que nadie sepa. Porque tú no sabes si el vecino de arriba corre por la noche. Mira. Tú no sabes la maña. O los tacones inexistentes. Porque y los perros. Lo que comienzan a construir después de las 6 de la tarde. Mira, con mucho respeto, hasta los mismos perros. Hay gente que no aguanta. Hay perros que ladran mucho. Son situaciones que tú no quieres. Pero mira, una cosa tan importante y tan fuerte como la psicológica. Yo decía, pero arriba de mi casa no vive nadie. Porque no hay nadie, nunca se escucha nada. Y era un señor que vivía solo, tranquilísimo, era maravilloso, don José. Y él nunca. Cuando yo lo vi y yo le dije, ¿dónde usted vive? Él me dijo el piso, en el 4. Y yo, pero es encima de mí. Yo empecé a escuchar a don José. Yo no lo había oído en 3 años, hasta que él se me presentó. Hola, yo vivo ahí arriba. Y él no hacía nada de lo que, no hacía nada de lo que, pero ya yo empecé a notar su presencia. Mira como entonces eso también, el valor, el factor psicológico, porque tú dices, no, yo tengo unos vecinos tranquilos, pero inmediatamente tú lo conoces o te cayeron mal, ya ese vecino
vecino, Te lo vas a Lo notas. notar Sí, cómo no. a la 10ª potencia. ¿Cómo no? Entonces, pues, esta parte es muy importante. Esa parte de atrás, esa parte oculta, yo los invito a que la pidan sin temor, porque el que te lo oculta, entonces ahí hay un maquito trancado. Pide todas las documentaciones, haz todas estas preguntas que yo sé que te van a servir en tu necesidad inmobiliaria más allá de los metros cuadrados. Y si no, y si está el desacuerdo, usted tira una foto de lo que le molesta al vecino y si sigue insistiendo, se la tira en la cara. Pero no me sigue el consejo, llévese de Elizabeth. Elizabeth, tu contacto, cómo la gente puede continuar esta conversación contigo. En Elizabeth Martínez Rimax, para servirte me río de aquello, porque hay gente que deja los ascensores, dejan los carritos Que puestos, dejan cosas, Los perros, carritos en el medio. suciedad de perros. Perdónenme que Increíble. estábamos cerrados, pero conocí una persona que me escribió y me dijo, mira lo que yo hago. Yo lo que tomo es la foto y se lo envío a esta persona y le dice, un administrador, y le dice, ¿cómo puedo ayudarte para que esto no siga sucediendo? Y entonces inmediatamente le envía, Cambia. después que eso, envía al chat los estatutos donde se indica, les recuerdo a todos que no se puede dejar el carrito, que tenemos normas. O sea, de una manera educa, de forma... Claro, que no es un ataque. Sí, Sí, pero sí. que no es un ataque. Cambia el Ok, sentimiento entonces, ya. porque si tú lo pones de una vez y pones la foto del carrito, Claro. comienza todo el mundo a quejarse. Buscas Depende fuego. de cómo lo manejes de manera inteligente y emocional. Como le dije, tienes una inteligencia emocional como administrador de primera calidad. Entonces, eso también ayuda. Ya usted lo escuchó. Ahora, si usted no tiene la inteligencia emocional, llame a Elizabeth para que le asesore. O sea, que recuerde que para vernos, escucharnos y no perderse ninguno de los segmentos que tenemos en el programa, nos busca como Al Mediodía Radio o Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Kik, Twitch, Stream, YouTube. Usted tiene un celular, una tablet y una laptop, en cualquiera que se puedan descargar, y lo que usted menos espere, ahí estamos, como Al Mediodía con Mariotti y compañía o Al Mediodía Radio. Ya que usted tiene ese aviso, pues quédese porque esto continúa. Without you, my friend, and I'll tell you